nuestros pueblos originarios, que es como quienes vivieron acá, o Por eso viven acá, siempre yo viven acá. empiezo como a bucear, a ver qué puedo encontrar que tenga más sentido. Por eso al final terminé uniendo el tarot con la astrología, entonces me quedo como, sí, es la luna de Acuario. Estamos todos seguros. No hay ninguna Claro, hay nada de discusiones. exacto. Porque Astrológicamente. variaciones y además que hay cosas que, al menos desde mi perspectiva, son un pelín caprichosas. Yo que soy buena para, ok, dígame, ¿dónde salía eso en la historia? ¿O en qué libro real sale? Sí, Claro, nosotros somos todavía una generación que partió en lo análogo, entonces a pesar de que podamos encontrar información, siempre queremos alguna referencia más ya, pero de qué libro, de qué estudio, dónde está, quién es la persona que lo dijo, sí. como ir un poco más allá todavía. Tenemos eso de los icaritos. Ah, se me cayó el carnet. Creo que la Claudia se pegó. Claudia. No, no, ahí volví. Si lo que pasa es que Ahí pasó volviste. la Maddie, ella, arriba al cable. Ah, yo dije, no, Entonces fue como, algo, me molesta esto, permiso, me voy a echar. Y llegan y patean el cable. Entonces, no, ese. hay cosita. Pero ya se va a echar ahí, ya no va a joder más. Sí, no, por eso yo dejé a los míos afuera, porque si no, gatos, niños, y no pasando por encima del computador, todo. No. Oye, Claudia, y respecto al tema que habíamos planteado hoy día, ¿cómo fue tu inicio en este camino? ¿Cuándo sentiste ese llamado brujístico que sentimos? Es que básicamente yo no podría decirte que lo sentí, porque resulta que mi abuela materna era la típica abuelita de campo que le sacaba el empache a la guagua, que hacía toda esa clase, que les hacía las bendiciones, le leía el naipe español a la gente. Entonces yo como que crecí y eso siempre estuvo. Entonces, claro, pues como siempre estuvo, y más encima, yo era la nieta más tranquila. Mira, mi abuela, mis tías le alegaban a mi abuela que tenía un genio de mierda. Y mi abuela les dijo, cada una de ustedes va a tener una hija Capricornio. Dicho y hecho. Tres ¿En hijas, serio? tres nietas Capricornio. Pero de todas, yo era la más tranquila, la más piola. Entonces, a mí me mandaban fletada a Costa Azul, donde vivía mi abuela, a pasar Semana Santa, 18, las vacaciones. Cualquier cosa larga, por lo general yo terminaba en la playa, llevada por mis padres, y si era muy largo me quedaba allá, hasta que terminaba. Entonces, ella que decía, yo veía cosas, y ella me decía, no, pero si no pasa nada, se ponía a rezar y las cuestiones se iban. Entonces, como que desde ahí era como que hacer cosas era normal, po. Entonces, en tu caso, diríamos que fue como una herencia también. Sí, fue un continuar algo que ya estaba. Entonces yo no tuve esto de que, ay, es que la familia está en contra. El único en contra era mi hermano mayor que hasta el día de hoy dice, chica, todavía sigues en eso del tarot. Pero sí le tomo en cuenta. ¿Y tú cómo partiste? Bueno, mi papá en su casa tiene muchos libros, le gusta mucho leer, y yo me acuerdo que siempre así tipo 7 años iba y agarraba así un libro, eh,
recién estaba como aprendiendo a leer y el libro traía como una cuestión que decía así como esto que era abracadabra, que se va como acortando así, y yo Ya, lo ese que miraba sigue, que es así y como lo un recitaba. triángulo al revés. El clásico ¿Ah? triángulo al revés. Y hay uno que es Sí, como un ese, triángulo al revés. Ese, ¿cierto? Ya, sí. sí. Y este libro era como de, no sé, hablaba de temas de fantasmas, brujas, cuestiones así, y yo me iba como derecho a ese libro, y después mi papá compró una cuestión que era como una enciclopedia del ocultismo. Y yo Ah, también me iba a eso, lo miraba, lo miraba. No es que lo ya. pudiera leer tanto, pero como que lo miraba y lo miraba. ¿Te Entonces llamaba la había atención? como un magnetismo. Ahí había algo para ti. Sí, había algo ahí que me llamaba a mirarlo. Y bueno, mi papá también de repente decía, voy a sacar la suerte con el naipe español. Y yo también así como que lo miraba. Entonces había como algo en el ambiente. Y también Claro, por el lado de mi abuela, por parte de mi papá, ella como que a veces veía cosas que los demás no veían. claro. Es que había un ambiente propicio para tu crecimiento en el área, igual como me pasó a mí. Ese es un tema como que a mí me da risa porque tiene mucho que ver con las casas, con los ambientes y con como la idiosincrasia donde uno se mueve, porque hay gente que a mí me dice, sí, pero es que yo no tengo intuición. Es como, si tienes, todos tenemos. Claro, todos tenemos. El cuento es que necesitas darte permiso para escucharla, porque claro, a ti tampoco te dijeron que esto no existía, que esto no servía, no porque también el ambiente era propicio. En cambio, hay otros que estuvieron en un ambiente que era como, no, te va a llevar el demonio. O sea, a mí me han dicho cosas muy divertidas como que las cartas hablan portales al infierno y es como, así como, ¿cómo? Es de cartoncito plastificado. No sabía que, Claro, portales al infierno, no creo. A mí lo único que me abre es el apetito. claro, ese que está más bonito lo quiero, pero entonces es como complejo de repente porque siento que los demás, yo creo que a ti también te debe pasar, te ven así como con un don, como que tú naciste con algo especial y es como, todos somos especiales. Exacto. Todos, y no creo que nadie nació con algo más especial, sino que yo siempre digo, yo creo que uno logra conectar, como tú dices, porque hay un ambiente propicio, porque, no sé, algo despertó y lograste conectar, pero creo que cualquiera puede conectar, ya sea estudiando, ya sea porque va despertando su intuición, pero podemos conectar. Lo que sí creo es que a veces hay algunos que pueden conectar más con el tema de los sueños, otros más con los oráculos o con otro tipo de herramientas. Ahí hay que ver qué a uno le va resonando con la astrología, qué sé yo. Ya llegó la maquita, ya se está ahí terminando de enchufar. Genial, genial. Para que venga a contarnos su experiencia. Exactamente. Es que en eso que dices tú, Bienvenida. ¿Estoy ya? ¿Me escuchan? maravilloso, sí, te escuchamos. Excelente. Ya, disculpen el atraso, cosas de la vida, de las micros, todo. Igual hoy día era un día complicado, así que por eso yo me anduve atrasando, pero ya estamos acá. Rápidamente me enchufo. Las estaba mirando. Estábamos viendo cómo entramos a este mundillo de la magia, ¿o no? Sí, Sí, falta que tú nos cuentes. Ya, les cuento, sí, yo puedo entrar y entro al tiro a contar mi historia. Lo mío fue un poco orgánico eventualmente. Debo decir que siempre me ha gustado el mundo como de la magia desde la fantasía, desde la inocencia cuando uno es niño, ¿cierto? Que le gusta el mundo como el mundo de hadas, pues, de las magias y de que ojalá sería maravilloso poder hacer así, tener telequinesis o cosas así, ¿cachai? Entonces, desde como la imaginación de mi infancia, siempre me sentí atraída a este mundo, por decirlo de una forma.
Luego reconozco mi lado ñoño, que tal vez el anime me anduvo metiendo un poco por ahí, por ejemplo, no sé, por las Sailor Moon, Sakura Card Captor, las típicas como las Majo Shoujo se llaman, ¿cierto? Que son mujeres, exacto, chicas con poderes mágicos. Y ahí ya como que dije, claro, esto no es solamente una cosa de infancia cuando uno es niño, también en el mundo como de las películas y de las series también existe. Y ahí fue como, ¿y de dónde sacan este conocimiento? Y por ahí empecé tal vez como a investigar un poco más. Y recuerdo una tía de parte de mi mamá que tenía el tarot de Marsella. Y ella me lo cuando yo tenía tal vez como unos 10 años por ahí. Sí, soy del imaginario, ¿cierto? Así como sí, la familia, ahí mi tía. Marco, dicen que se fue tu audio. Dicen que se fue tu audio, Maca. Y después ya empecé a adquirir mi 18. Y en ese proceso, tal vez desde los 10 a los 18, iba en un colegio monja, entonces todo muy tabú. ¿Me escuchan, cierto? Están diciendo que se escuchaba como lejos tu audio. Sí, estoy por acá. Para que te Porque revises, porque nosotros te escuchamos la historia. Revísate. Pero si se fijan, las tres compartimos algo que en la familia había gente que ya estaba inserta. Claro. Y que eso, ¿cómo se llama? Nos proporcionó un ambiente que era mucho más propicio, porque yo también estudié en un colegio cura, pero claro, los curas, o quizás yo no hacía tanto caso y no pescaba, porque quizás sí eran más estrictos, pero... Bueno, yo también estudié en un colegio de monjas. Ah, mira. Mi mamá muy católica. Ah, no, yo era como, niñita buena, se sacaba buenas notas, nunca hacía rollo, pero una vez preguntaron una cosa y no me preguntaron nunca más. Dije que la Biblia era una metáfora porque no habían colegios para enseñarles la evolución a la gente, que por eso habían hecho la Biblia. Debo despedida. No, yo era, me hice mi primera comunión, después ¿cómo se llama? La La confirmación. confirmación. E inclusive fui monitora como de unas compañeras de colegio, porque después en media también mi colegio era así como católico, pero me acuerdo que cuando yo me juntaba a hacerles como, no sé, se llamaba como catequesis, ¿cierto? Ah, sí, sí. Para su confirmación hablábamos como de todo, así como de si existía el diablo y temas de ocultismo. Esas eran mis clases pues, para la confirmación. Era más entretenida. Muy abiertas. Después ya me alejé definitivamente de la iglesia católica y todo, porque uno igual se va más chica, yo no me daba cuenta como muchas actitudes, pero después fui notando
su opinión, tanto política, actitudes de algunos sacerdotes y bueno, todas las cosas que se han ido descubriendo con el tiempo. Entonces todo eso era como, yo decía, esto no me representa. Necesito ampliarme y buscar otro camino para mi Otros espiritualidad. espacios. Otros espacios. Sí, pues yo era como más desconfiada que las otras niñas en el colegio cura. Porque yo veía cosas y me parecían como, no gustan. Y como yo tiendo a que cuando algo no me guste, en vez de hacer un tremendo atado, yo llego, agarro mis huevaditas y me voy al otro extremo. Así exactamente eso, por lo tanto, muchas veces no me ha pasado nada en ambientes complicados porque yo hago eso. Como hay algo complicado, nos vamos. Es peligroso. Y tengo, Autocuidado absolutamente. sí, tengo buen olfato para eso. Tengo buen olfato. Está bueno eso. Oye, la maca ya se Ya escucha. estamos. Dinos ¿Sí, algo. cierto? Sí, pero problemas técnicos que pasan, pero se resolvió. Muy importante. Ahí Mujer, para que confirmen si ya se está escuchando. Sí. cómo te, cómo fue esto de estar en colegio de monjas para ti? Mira, es gracioso porque no era la única hereje. Debo decir que tenía mi coven, como mi aquelarre, ¿no? Mi grupo de amigas, mi grupo de amigas cercanas, igual, también que a algunas les gustaba el anime, otras no, pero sí les llamaba la atención de esto, como de, por ejemplo, siempre me acuerdo que yo fui como la primera en que llevé una revista diminuta que la vendían en los kioscos, que era como de este porte. Sí, que tenía como, Cierto que se llamaba, tenía un nombre así como, no sé, era como Misterios. una Funko, ¿cachai? Una cosa así, se había una... Sí, justo como donde vendían la revista Cosa y todas esas Sí. tonteras, también había un Era rinconcito con esta mini era como revista, la mitad de una revista normal. justamente. Y Sí, ahí, y sí. no sé, pues alguna vez mi mamá o mi papá seguramente me las compraron, porque dudo que yo haya tenido para comprármela. Me la compraron y claro, y la llevé al colegio muy sabiendo que era algo muy prohibido, porque estaban hablando de todas las cosas de herejías, po, ¿cachai? Como de otras divinidades, de, no sé, pues de un ritual de velas, obviamente de algún oráculo, seguramente el tarot. ¿La predicciones habrá sido? Esas predicciones, esa era. ¿Cachai? Y por ejemplo, me acuerdo que en el recreo nos escondíamos, como que nos íbamos a un rincón a mirar la revista del misterio, ¿cachai? Entonces, no me sentí tan aislada, debo decirlo, porque al menos mis pares, mis amigas, me apañaron. Como que a todas les llamó la atención y fue súper interesante, casi como si hubiese llegado a una revista porno. Pero en este caso era algo así como de otra filosofía, ¿cachai? Otra religión, otra creencia. Eh, por ahí como desde el colegio. Debo decirlo que igual mis profes nunca, alguna vez me retaron, sí, por llevar estas cosas. Pero un reto muy así como si me quitaran también, si hoy en día llevar el celular, me lo quitaban. Era como algo así nomás, tampoco una charla del diablo o algo por el estilo. Menos mal que no. Yo diría que eso. Y que a la larga que es tal vez contraproducente porque toda mi enseñanza básica y media fue de un colegio de monjas. Y es brutal como todo eso me dejó muchas cosas buenas, por supuesto, tal vez los valores cristianos, que reconozco que sí considero que son positivos, pero me alejó mucho como de la religión católica. Me cansé, me hastié de que fueran tan cerrados, tanta doctrina obligada, por ejemplo, yo igual chica curiosa, no entendiendo por qué había que ir a misa todos los lunes, por qué teníamos que rezarle a un Dios que yo me lo imaginaba casi como Goku, arriba de la nube voladora, ¿cachai? Entonces, eso fue como raro, reconozco. Ya, sí. Sí, pero por lo demás, Eh, entonces, claro, me alejó de ese lado de la religión, debo decirlo. Yo ahora no piso una iglesia, no sé. Ahora voy a tener que, soy la madrina de una sobrinita, así que estoy yendo a catequesis, recordando un poco ahí la religión.
Pero saliendo de ese aspecto, sí siento que como que la espiritualidad, más allá de la religión, sí lo tengo desde entonces y pasar por el colegio de monjas no influyó negativamente en mi espiritualidad, debo decirlo. Se influyó en la religión, no sé si me logro explicar, ¿cierto? Como en la doctrina de tener que ir los domingos a misa o de contarle mis pecados a un cura, que es un ser humano, y que me juzgue y que me mande a... No, lo encuentro absurdo. O sea, respetando por supuesto a todas las personas religiosas. Pero sí comparto la espiritualidad, el ser buen samaritano, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces no fue tan conflictuante como uno podría imaginar que podría ser, porque igual son como, efectivamente son polos totalmente opuestos desde una vereda. Los extremos católicos o de extrema religión, por supuesto que el tarot es del diablo, hay que decirlo. Sí, pero igual en el pasado era como mucho más como indicado, pues no sé, igual por ejemplo quizás dentro de nuestra familia, si había alguna abuela que era curandera y todo, esas personas igual eran como mal vistas, o Claro. inclusive hasta ahora, más en el campo yo he escuchado, no sé, pues de mujeres que todavía son curanderas y hay gente que alrededor dice, no, que esa señora se quedó soltera porque es rara y también está eso, porque se quedó soltera y es rara y hace cosas con las hierbas. Entonces todavía hay como un peso que viene desde que llegaron, yo creo, los españoles y impusieron la religión y tratando de acabar, ¿cierto?, con todas las costumbres que habían acá de los pueblos originarios, imponiendo que todo lo que ellos no entendían era el demonio. Así es. Sí, yo me acuerdo así en puro pelar, que en el colegio, para dinámica Halloween, que si lo pensamos, Halloween es una fiesta súper pagana, la verdad, ¿cierto? Pero hoy en día en todos lados se celebra y los niños que celebran Halloween no piensan en el diablo ni en el paganismo, solo se divierten. Obvio, se pueden disfrazar de su superhéroe favorito y les regalan dulce. Entonces yo me acuerdo que para Halloween con mis amigas nos gustaba huevear, porque éramos pesadas nomás, e íbamos ese día con alguna capa de bruja, con como algún disfraz de por medio. Y resulta que el colegio instauró como de que ya, que ese día se podía ir, pero solo disfrazado como de ángel y que solo, ¿cachai? Entonces fue como, incluso arruinan, y lo encontré muy absurdo como una forma de llevar la contra, pero si la gente igual en la familia, en la tele, en todos lados lo bombardean con que hay que comprar dulce y disfrazarse, entonces eso, por ejemplo, como una anécdota de cómo la idiosincrasia o tal vez ciertos paradigmas tan así trataron de alguna forma de adaptarlo y salió esta festividad muy extraña de poder ir disfrazados como de ángeles. Es que igual conversábamos, ¿cierto?, eso con la Claudia, porque las festividades son súper paganas, el origen de estas festividades. Así es. Claro, y es muy diferente. Entonces, para mí es como, a ver, en serio, el 80 y los 90 y el 2000, o sea, la cantidad de películas de terror, o sea, Freddy Krueger, Martes 13. ¿Qué le voy a decir a los niños que vayan de ángel? Claro. Sí, lo más popular, o sea, a mí no me gustan las películas de terror, pero porque yo soy nerviosa como un gato, entonces me asustó y quedo así como colgando el techo casi. Pero yo vi que siempre era muy popular, entonces como no le puedes decir eso a los niños, tienen que dejarlos tranquilos. Y también, no sé qué opinan ustedes, lo que el capítulo pasado hablábamos de la dualidad que se da un poco en la magia y en el mundo, ¿cierto? Yo soy muy partidaria de que los niños tienen que conocer la luz y la oscuridad, obviamente a su medida. No voy a un niño a explicarle el tiro sobre un puñal o sobre una violación o algo así horrible, no, pero sí que entiendan que hay cosas buenas y malas y siento que tal vez tener estos ciertos ritos enfocados no solamente a la luz, sino que también a ese lado un poco más de sombra, tal vez al invierno, el mismo Halloween, si nos vamos viene de Samhain, ¿cierto? La festividad asociada justamente como al velo
en el paso entre que voy llegando al invierno, entonces entonces desde ese punto de vista, siento que es súper absurdo tal vez disfrazarse de ángeles. ¿Qué tiene de malo que los niños sepan también que pueden haber fantasmas, que pueden haber demonios? No para llevarlos a que estén pensando en el demonio todo el día, pero es como para que entiendan que existe la dualidad, que es la vida. Además, Sí, ahí a mí me surge un conflicto súper grande. Es como, y creo que desde esa perspectiva, por ejemplo, religiones que son más animistas, como la japonesa, con la religión shintoísta, es como los demonios o los espíritus maléficos nacen de personas normales y corrientes. Hay un demonio que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, que nace de una mujer que se va transformando porque el marido le va poniendo los cuernos. Imagínate vos. Entonces, me parece muy normal. O sea, me parece que eso sí perfectamente le puede pasar a cualquiera. Que pasaron cosas súper complicadas, súper difíciles, tuviste un tremendo trauma o una gran humillación y finalmente tu alma queda capturada en un ente. Ellos, o sea, nosotros yo creo que lo traducimos como demonio, pero que difieren en cualidades o en comportamientos a los nuestros. Claro. Oye, aquí me están saboteando. ¿Y tú, conejito, qué opináis? yo le contaba, antes que llegaras tú, le contaba a la Claudia que yo celebraba las festividades más hacia lo pagano. Entonces, por ejemplo, con mis hijos celebramos Samhain en vez de Halloween y lo celebramos cuando está ya a mediados del otoño, ¿ya? Claro. Ahí, entonces, porque claro, para mí me hace todo el sentido de que cuando la tierra, ¿cierto?, se ve todo esto que entra en la muerte, celebramos esto, que finalmente dice que es como este portal entre la vida y la muerte, y hacemos lo del zapallito, que es la época en que hay zapallos, porque De se hecho, cosecharon pensamos acá justo en en otoño. octubre, 31 de octubre, zapallo. No pega, pues tiene que ser más tirado para fechas como febrero o marzo, ¿no? La que nos corresponde más o menos. Sí, En mayo. En Eso, mayo ese es un Samhain. Entonces, claro. hacemos el zapallo, tallamos zapallito y todo esto como saber que somos una cáscara, que nuestra luz está adentro. Y otra cosa muy bonita que pasa con el zapallo es que cuando tú lo dejas ahí, empieza el proceso de descomposición natural. Entonces tú ves que esto primero es como una cara y esta cara se va deformando a medida que se va descomponiendo, llegan moscas y después lo enterramos, pues hacemos el hoyito, lo enterramos. Entonces, muy simbólicamente, ellos también van como asociando dentro de ellos esta idea de que las cosas viven y mueren. Así es. Me parece maravilloso, sí. eso es súper importante con los niños, ¿no? Esta cosa como de, ¿todo está bien? No, es que la abuelita se fue al cielo, se fue de viaje. Claro. Y ya, y la realidad, y ¿por qué no le dices de una manera amable, pero no le mientas? Mm. Sí, yo ahí tengo como un poco una anécdota que puede tener dos caras, porque cuando tuvimos como la primera muerte de un gatito, que para mí era muy importante, yo después iba a hacer el hoyito, estaban ahí los niños, y era primera vez que ellos veían algo Un muerto, cadáver, po, obvio. un cadáver. Entonces ellos estaban ahí conmigo y lo vieron y en un momento se asustaron y después estaban como asustados y una amiga me dijo, ah, pero es que yo no les habría mostrado el cadáver. Y yo le digo, pero esa vida, la vida también después muere, tiene este proceso. Entonces, yo después acompañé todo el proceso para que ellos entendieran con cuentos, con conversarlo, hasta que ellos
fueron decantando y tienen como más incorporado el tema del morir. Pero creo que eso de siempre, como decía Claudia, estará como ocultando, que no se fue de viaje, o muchas mamás que agarran los cuerpitos de los animalitos de los niños y nunca se los muestran. Eh, no sé, a mi parecer encuentro que es natural, solamente que Sí. sí hay que acompañar el proceso, pero es natural. Y yo creo que La muerte es sí, parte de la vida al final. sí. Y aquí quiero sumar el factor que tal vez nos une desde el lado esotérico, que por ponerle un nombre, ¿cierto? Esta espiritualidad diferente, que la muerte es parte de, y eso es súper importante. La muerte es parte de la vida y incorporarla en el día a día, el conversarlo, ritualizarlo en algún símbolo, tener algún altar de los fallecidos. Creo que eso es muy de la cultura brujística y por eso Sí, nos es más fácil eventualmente vivirlo en el día a día, porque también es real que nuestra cultura, más de Occidente, la muerte es un tema tabú. Ni siquiera casi que hablar de que, no sé, ay, que alguien le diagnosticaron una enfermedad y no, no hablemos porque no vaya a ser que llamemos a que la enfermedad crezca. Es como, bueno, hay que hablar de la muerte, así como hablamos de las felicidades, también hay que hablar de las tristezas. Y creo que ahí este mundo espiritual, pagano, brujístico, nos ayuda a entenderlo, también como eventualmente entendiendo que somos más allá que el cuerpo físico. Yo creo que va un poco en eso también, ¿cierto? Como en esa, desde mi vereda al menos, hablo muy desde yo confío plenamente en que somos más que esto. Y en el último de los casos, si no fuera, ¿por qué vamos a negar la muerte, que es parte de la vida? Porque al negar la muerte, es como, no hay problema, nos vamos a hacer los lesos, entonces no vamos a aprovechar la vida hoy, porque como no hay muerte, no hay como, no hay un vivir un presente de alguna manera, es como estar en pausa eternamente vivo así. Mm, Entonces, es como, yo creo que, si bien también creo lo mismo que tú, que hay un más allá, pero creo que el drama con esto de negar la muerte o de negar que suceden cosas complejas es negar la vida, es negar que hay de todo. sí. Pero bueno, por algo se hace. Sospecho yo que tiene que ver un poco con la psicología de que los padres probablemente no quieren hacer sufrir a los hijos y por evitar ciertos temas dolorosos o ciertos temas complejos de hablar, como también lo es la sexualidad, por ejemplo, que obviamente no es un tema que nos compete, pero que a mí también me sorprende de que como Pero que de repente como cada la uno sociedad en el se mismo saco. escandaliza porque a ciertos niños les estamos hablando de ciertos temas de sexualidad o de educación sexual, y como no, son muy niños aún, creo que va en la misma línea, como que no porque sean niños hay que ocultarlos, obviamente hay que adaptarlo, eso 100% obvio, no puedo hablar como estamos hablando el nivel entre nosotras con un niño de 5 años, obviamente no, pero sí podemos hablar con un niño de 5 años sobre la muerte y la vida y la magia, desde una instancia más amigable, por supuesto. Sí, es que hay que encontrar el tono y la forma. Porque la conejito es mamá, yo tampoco soy mamá. Claro, de Pero gatos nomás. ese también. Pero es como que yo veo a mamás y es como niños grandes. Y seguramente también les ha tocado atender gente que llegan con niños 15, 15 años. Y es como, no, pero es que ¿cómo le voy a decir que me voy a divorciar? Claro, Y es como, o sea, en serio, ¿en qué plano vive esta persona que cree que su hijo no se da cuenta? Entonces yo siempre las contraataco con, cuando yo tenía 5 años, y les digo, o sea, y las pongo en contexto, porque además la gente que viene es menor que yo en general.
Entonces yo le digo, piensa que yo tengo 52. Y cuando yo tenía 5 años, o sea, hace 37 años, no, 47, ¿cachai? Que generalmente ya ese número, ellos tienen 40. Yo le hice un monito a mi mamá y en ese monito yo le preguntaba ¿por qué mi papá era un ciudadano? Porque a mi papá le gustaban los autos, la ciudad, la plata, trabajar, no quería ninguno. Y mi mamá vivía cazándome orugas, poniéndome en frasquito, poniéndome una lechuga para que yo viera todo el proceso. Le gustaba el campo, las plantas. Entonces yo no entendía cómo estas dos personas tan diferentes pegaban, ni juntaban. Por supuesto, se separaron cuando yo tenía 21. Historia para otro capítulo. Pero yo a esa edad, yo ya le dije, o sea, ¿qué mierda pasa aquí? Entonces, yo soy una convencida de que los niños no son estúpidos, No, que no hay que tratarlos como estúpidos. Porque el mayor problema es que al tratarlos de estúpidos, los estupidizan y pueden pasarle cosas muy complejas porque no les estamos dando las herramientas para reconocer el peligro. Y ese para mí es un rollo. ¿Okay? Sí. Yo creo que proteger la infancia es súper importante. Es vital resguardar y proteger la infancia. Pero que en ese afán no caigamos en esta burbuja, porque la vida no es así. Y hay que enseñarles de la luz y de la oscuridad. Y ahí yo creo que los oráculos ayudan bastante. ¿A ustedes los oráculos o este mundillo les ayudó a entender un poco más ciertos temas que la sociedad no suele plantear? Sí. O sea, el hecho, ponte de, como hablábamos con la conejito, yo tengo muy buen olfato de que cuando algo pasa malo, yo me voy. Pero muchas veces, como era una cosa muy, yo lo siento muy como de animalito, muy de peligro, Will Robinson, peligro, pero sin un contexto como lógico racional. Entonces yo muchas veces cuando siento estos anuncios y estos avisos, le pregunto al oráculo. Para ver como el para contexto. confirmar nomás la intuición, como para tener ahí el apoyito de sí, eso es. Sí. Y yo creo que a ustedes también les pasan cosas similares. ¿Tú, conejito, qué vamos a decir? Y antes quería como cerrar el tema que estábamos hablando antes de los niños, que siento que igual todavía estamos en un mundo que es bastante adultocéntrico, Sí. ¿cierto? Entonces no veo a los niños a veces como ya distraerlos, y los niños y adolescentes se dan cuenta de todo, entonces Son la parte de la sociedad. hay que ver que ese es un ser humano que está solo en una transición. Pero siempre, bueno, hay un autor que está dentro del mundo también un poco hacia el ocultismo, que es Rudolf Steiner, y él habla que siempre hay que mirar el humano en su devenir. Es decir, como cuando tú lo miras, tienes que pensar en ese ser humano que fue un niño, que es un adulto y que es un anciano a la vez, que está ahí. Aunque tú lo veas como en este niño, ese niño se va a expandir y después va a ser también un viejo. Entonces, siempre con esa perspectiva, o mirar a veces a una persona que uno, no sé, de alguna forma no te es agradable, pero también pensar en que esa persona fue una niña y quizás que vivió, entonces también es como siempre mirar al ser humano con esa perspectiva. Y como decían acá en el chat, ¿cierto? También yo siento que para lo que estamos enfrentando hoy con los niños, todo el tema como de las pantallas y de esto que a veces como ya para que no molesten, ¿cierto? Pantalla, ¿para qué pantalla? Yo siento que los juegos de rol son como una salvación al respecto. Es como lo que puede rescatar a los niños un poco de ahí de las pantallas y expandirles un poco el mundo, porque también ahora está difícil que lean, quizás como nosotras, la generación que somos,
cualquier curiosidad que teníamos íbamos como, quizás en un libro, Un y libro o revista o algo había que leyendo leer, sí. la revista que decías tú, pero ahora todo se encuentra en internet muy fácilmente, entonces de repente siento que pasa mucho que antes uno hacía grupos, ¿cierto? La persona que tenía los mismos intereses y armabas un grupo y te comunicabas y se armaba como una especie de movimiento. Ahora tú te sientas en estas plataformas a mirar gente que hace eso, a mirar gente, no sé, a mí me gusta el tema brujo y miro a gente que habla de brujo, lee cartas, pero yo no me relaciono, yo no lo hago, yo no lo intento, porque es como que satisfaciera esto viendo a alguien que lo hace. Y creo que eso igual es como triste no salir de ahí, no salir, quedarse solo en ver a alguien que lo hace, si tú lo puedes hacer, como intentarlo. Y Eso eso es es algo algo que muy quería hacer. actual, opino, que la dinámica pantallas y eso a todos nos consume. Es increíble como la otra vez leía un estudio al respecto de que los reels en los primeros 2 segundos tienen que mostrarte como el contenido, o sea, ¿cachai? Que ya ni siquiera nos podemos aguantar 1 minuto de info. Es como, bueno, los primeros 3 segundos, me gustó, siguiente, ¿cachai? Y en eso, volviendo un poco al tema de oráculos ahí, o por ejemplo los juegos de rol, o el deporte, o no sé, ¿cachai? Como esto de conectar con el otro, más allá de una pantalla, que también hay conexión a través de la pantalla, hay que decirlo, a cortas distancias, eso también es real, puedo hablar con alguien en Canadá y sentir que estamos súper cerca, también tiene su lado positivo, pero desde un lado tal vez más así como a la antigua, siento que se pierde eso del salir a jugar, de compartir con los amigos, o tal como decías tú, reunirse, como alguien traía, oye, ¿sabes que traje esto? Y todos se reunían en torno a eso. Y hablábamos y uno imaginaba cosas y se pasaba rollo. Mientras que ahora, por ejemplo, también siendo súper crítica a la actualidad, leí un reportaje de que ChatGPT nos está haciendo estúpidos porque ya ni siquiera hacemos las conexiones neuronales para tratar de llegar a una, no sé, pues si te dice, oye, ¿sabes qué? Genérame 5 objetivos para el programa en cuestión. Ya ni siquiera nos damos el tiempo de pensar los objetivos. La gente los busca, ya te los da, cumples. Y qué terrible porque si empezamos a seguir así, definitivamente nos vamos a poner hueones, porque el cerebro solo funciona mientras lo explotamos. Pues. Si lo dejamos de explotar, ahí queda. Hay que generar. Lo que pasa es que la tecnología, a mí me encanta la tecnología, pero para mí la tecnología uno tiene que usarla para lo que sirve. Sí, pues. Como una No, herramienta. exacto. Porque a mí me dicen, sí, pero es que ChatGPT se va a tomar el mundo. Y mi respuesta es, bueno, si tú crees que el microondas nos va a dejar sin vida, el problema es tuyo. Porque básicamente a nosotros, y yo me acuerdo que esto lo discutí en un chat así como de tipo, así, muy ingenieros, ¿cachai? Todos muy ingenieros, muy... Y ustedes, ¿cachan? Como de repente son los coputiles. ¿Cachai? Nosotros somos bacanes. Y fue como, uno dice, sí, pero es que esto me está dando miedo. Y mi respuesta fue esa, a ver, ¿te da miedo el microondas? O sea, sí, hay algunas que son terribles, pero el microondas que nos pasan a nosotros no. Y como solo es un microondas, te puede dar cosas básicas que tú tienes que mejorar. Porque si tú no lo revisas, te va a dar mugre. Obvio, po, obvio. Y como todo en la vida, ¿o no? A la larga, por ejemplo, también con la misma lectura o nuestros conocimientos, si uno se quedara con lo primero que agarramos y ya sabéis que leí un par de significados y ya, lancémonos. Obviamente Los hay que primeros ponerlo un poco libros, en práctica. ¿cómo fueron los primeros libros que ustedes tomaron? Lo mismo. Porque yo los miraba y era como... No, no. Bueno, chicas, estamos cercanas a cumplir con el horario de la programación. Sí, yo quiero como dejar la última polémica, como para Eso. que cerremos, ya que uniendo oráculos y ahora
he sabido de mucha gente que está leyendo los oráculos y que hace sus tiradas, pero preguntándole a la IA, que la Sí, IA le interpreta las tiradas. Quizá una opinión rápida de qué opinamos de aquello. sí. Yo, bueno, es algo que me choca, lo reconozco porque igual es brutal, pero la verdad que es como con cualquier persona, considero. El conocimiento está. ChatGPT va a sacar la información de las páginas de internet y te va a dar una respuesta que probablemente en algo sí va a calzar, ¿cierto? Pero creo que algo que hasta el momento la IA no ha logrado es esa dinámica de la intuición, del conectar este concepto con este otro concepto y por qué lo uní así y no así. Creo que eso todavía la IA no, espero, no lo pueda conseguir, porque creo que eso es muy humano y muy de esta percepción, ¿cierto? Como de esta antena, que no sé si uno puede programar la IA para que logre captar esa antena. Es que esas cosas yo las veo difíciles porque si pensamos desde cómo se programa, o sea, si nosotros no sabemos cómo es el propio sistema interno, de cómo lo conseguimos, ¿cómo le decimos a la máquina que lo replique? Sí, po. No solamente datos, o sea, por llenar de datos, los datos están, la IA los tiene, y probablemente tiene más datos que lo que nosotros tenemos en nuestras cabezas. Pero el cómo unirlos y desarrollar y cómo ese significado lo podemos adaptar a salud, dinero, amor, en fin, lo que nos pregunten, creo que ahí va un poco el factor humano y la intuición, que insisto, uno tal vez para partir, como en todo, a lo mejor sí podía usar la IA, si no entendís muy bien cómo qué significa y estáis perdido para tratar de entender, pero el error es quedarse solo con eso. Sin duda, invito a la gente a que miremos un poco más allá. Esto es desde lo amplio, hay que partir. No es solo la intuición, también es la empatía, Exacto. porque en el fondo es cómo emocionalmente yo le comunico al otro algo. Así No, es. no es solo, porque claro, y yo lo digo porque yo soy súper franca, entonces yo sé que yo tengo que mirar a los ojos a alguien, mirar a alguien bien, como para enchufarme, así como, no, la información es para esta persona. Mm, Entonces, ¿cómo lo planteo? De manera de que la recepción del mensaje sea buena para la persona y sea como útil. sí, po. Y eso uno lo va improvisando sobre la marcha, po, evidentemente, en función de la conexión, de si yo veo que la otra persona le estoy hablando y los ojos se le ponen de vidrio, obviamente tal vez cambio el tono o la forma, mientras que eventualmente la inteligencia todavía no puede, la inteligencia artificial. Pero yo creo que podría en algún momento, porque si, por ejemplo, le llenamos con información sobre un video de que esto estoy feliz y que esto estoy triste y qué sé yo, tal vez de alguna forma puede ir leyendo, Con las mismas interpretando este flexiones. lenguaje no verbal, ¿cachai? Que igual es loco. Pero aún así, creo que la inteligencia artificial nunca lograría esta conexión y esta, no sé si llamarla No, intuición, pero ese es idioma que solo que nosotras lo podemos entender. son muchos factores. Conejito, Yo conejito. creo igual que se está haciendo difícil distinguir, cada vez más se va a hacer más difícil, quizás las próximas generaciones, qué viene desde la IA, qué viene desde la realidad. Entonces, vamos a tener que despertar algo distinto y quizás ahí viene algo muy importante para nosotros que estamos despertando la intuición, la conciencia, porque vamos a tener que despertar quizás más nuestros otros sentidos, que no son los sentidos de la vista, los sentidos físicos, sino No, claro, claro. despertar otros sentidos para saber cuándo algo viene como de algo artificial y de algo real, porque cada vez hacia nuestros sentidos como la vista, como la audición, porque replican voces, etcétera, se va a hacer cada vez más difícil distinguir cuál es la realidad. Entonces yo creo que es como súper importante, primero como decían, ocupar la IA para lo que se debería ocupar, pero también que podamos
despertar, porque cada vez eso indudablemente se va a hacer más difícil saber qué está hecho con IA y qué no. Así es. Es que ahí bueno, a mí me encantan los temas como de biología y de cómo funcionan las cosas, el cerebro incluido. Y el gran drama es cómo las personas perciben. Y percibir es súper sutil. Sí. Y creo que, justamente por lo que dice la conejito, que hay tanto, cada vez para la gente le es más difícil percibir una cosa u otra. Mm. Yo soy hipersensible al medio. Entonces a mí los olores, los sonidos, las luces, todo me genera muchas cosas. Y un amigo se reía hace mucho, mucho tiempo porque fui a su casa y nos pusimos a ver películas, o sea, no era película, eran videos, pero así como de las fiestas, dance, así como de, estabas todos vestidos de negro, todos vestidos de blanco, porque él tocaba música electrónica. Ya. Y de repente empezó a cachar que habían unos que me gustaban y otros que no me gustaban. Otros que como que yo me rascaba la orejita, así como. No sé, empezó así como, ya, porque él es psicólogo. Se empezó a ver así como a escudriñar. Después de toda la noche hueviando, porque eso fue lo que hicimos. Él descubrió que a mí me molestaban todos los instrumentos y los arreglos que habían sido hechos con... me gustan los instrumentos con cajas de maderas y todos los sintetizadores con cajas de plástico no me gustaban. Claro. Pero entonces yo creo que uno tiene que como darse el tiempo, como nosotros nos dimos una noche entera de ocio para descubrir una cuestión que quizás es absolutamente inútil, pero que implicó sentir, percibir, diferenciar, experimentar. Bueno, y ahí en el mundo brujil, ya como para cerrar, porque estamos justo en el tiempito, efectivamente desarrollamos sentidos, po. Más allá del, obviamente, vista, olfato, gusto, tacto, audición, la clariaudiencia, la clarividencia, esto de repente tocar algo y poder ver el pasado, el futuro o el sentimiento, ¿cierto? Que es esta otra como percepción que uno dice, claro, el séptimo sentido o el tercer ojo, pero es una habilidad humana, hay que decirlo, no es superhumana. No. O sea, todos los humanos podemos. ¿Y por qué lo hemos perdido? Yo creo que un poco en la rutina del día a día, que nos metemos y olvidamos que tenemos que estar atentos a tal vez a estas otras cositas. De la curiosidad de sentarse y experimentar. A ver qué pasa. Sí. Así que ya, invitación para la gente a que abran las orejas, los ojos, el etenol, guayalín, todo como lo decía el doctor, Pero que el humorista, ¿cierto? Les invitamos a percibir, sobre todo en esta época que venimos de eclipses, que han estado bien hardcore, la verdad. Yo igual en eso he estado súper así como tocada al respecto. Gracias por la participación, chicas. Ojalá nos veamos en 2 jueves más. Ahí vamos coordinando cualquier cosa. Y eso por mi parte. Me despido de la audiencia. No sé si las chicas quieren dejar una mini frase o algo para cerrar. Yo despedirme, agradecer esta invitación otra vez y no, también invitar a la gente a que experimente con todos sus sentidos, o sea, que no se quede solo en mirar, escuchar, que vaya a la naturaleza, que vuelva a tocar los árboles, que vuelva a tocar la tierra, o sea, que los sentidos necesitan nutrirse para que se ejerciten. Si no se Así es. ejercitan, no pasa nada. Y desde ahí para arriba, desde ahí está la intuición. Eso. Nos vemos. Dale. Que cuando algo les parezca raro, por favor, háganse caso. No se digan, ay, no, ¿cómo yo? No. Por favor, simplemente por autocuidado, se retiran un poco
y después lo analizan. Pero primero se me ponen a salvo. Me parece. Así que invitación abierta entonces a todos los que nos están escuchando, viendo y sintiendo a que abran entonces todos los sentidos. Conejito, gracias por esta participación y sin duda nos vemos de nuevo. Así que este no es un hasta nunca, sino que es más bien un hasta luego. Nos vemos pronto. Gracias por Ok. todo, chicas. Chicos, que Besitos. estén todos muy bien. Chau. Saludos.